En la parte anterior les conté cómo fue que la guerra inició, ahora les contaré cómo se desarrolló la guerra en sus 20 años de duración. Esto puede ser un poco complicado de explicar debido a que la historia original no cuenta con muchos detalles sobre el desarrollo del conflicto, así que trataré de ser lo más claro posible con los datos e información que poseo. Una vez esto aclarado, yo soy un youtuber, y esto es la Gran Guerra en Fallout Equestria parte 2. 20 años de guerra. Respecto a las características de las naciones al inicio del conflicto, debemos asumir que ambas potencias tienen las mismas características que tenían en la parte anterior, y que ya has visto la parte anterior para entender esta, bueno, ya cuando pase un poco más de tiempo. Veremos para qué lado se inclina la balanza. Para poder entender un poco mejor, conseguí este mapa más o menos parecido a lo que se cree que es Fallout Equestria, y lo he modificado un poco, según datos de la historia. Así que, esto de acá es Equestria, y les recuerdo que para este momento no existía el Imperio de Cristal, y otros lugares que salen en la serie. Esto de acá es el Imperio Zebra. Estas son las localizaciones que nosotros más conocemos. Los recursos naturales de los ponis están más o menos, por acá. Los recursos de las cebras están, por acá. Empieza la guerra. Al principio de casi todas las guerras ocurre lo mismo, ambas naciones intentan movilizar su ejército lo más rápido que les sea posible. Acá seguramente pienses, en ese caso Equestria debería tener la ventaja, porque tienen más vehículos de transporte. Y seguramente tendrías razón, de no ser por un pequeño detalle, Equestria no tenía un ejército al cual movilizar. Ahora abro un paréntesis en donde voy a crear un escenario de lo que ocurrió basándome en la información que hay. Primer mes. Muy bien, la guerra se declaró, ambos necesitan mover a sus ejércitos lo más rápido que puedan. César ordena al ejército que avancen, pero al no tener muchas tecnologías de comunicación, tardan un tiempo en compartir esta noticia, digamos, unas 3 semanas, cuando el ejército cercano al territorio de Equestria se entera empieza a avanzar de inmediato, pero cuentan con muy pocos medios de transporte, eso hace que casi todas sus fuerzas deban avanzar caminando, esto les lleva a consumir más agua y comida, y las tropas ubicadas en sus islas deben hacer turno para poder usar los pocos barcos con los que contaban. Por parte de Equestria, empiezan a esparcir la noticia de la guerra, al tener medios de comunicación más avanzados la noticia llega a todos lados en menos de un día, las casi nulas fuerzas de combate en Equestria empiezan a pedir voluntarios, y a entrenarlos de una forma similar que los yanquis entrenaron a sus tropas en la Segunda Guerra Mundial. Un entrenamiento que podemos asumir dura entre 3 a 4 meses, mientras sus enemigos ya tenían soldados con entrenamiento comando, esa clase de entrenamiento dura entre 3 a 6 años, y mientras los ponis entrenan a los reclutas los cuales podemos asumir que fueron muchos, al mismo tiempo se fundaban los ministerios de las Main Six, y se empezaba a aumentar la producción de armas, munición, vehículos, medicamentos, y demás. Segundo mes. Los soldados del Imperio Zebra que se encontraban cerca de Equestria, ya empezaron a entrar al territorio poni, y no encontraron ninguna resistencia, lamentablemente cuando empezaron a avanzar hace una semana atrás, fueron tomados por sorpresa por la noticia, no se negaron a avanzar, lo hicieron, pero ahora gracias a su nula preparación para llevar a cabo una invasión, tuvieron problemas con el agua y comida, tenían una gran lealtad, pero nada de motivación, sin mencionar que caminar tanto con todo su equipo, era un trabajo muy duro. Debido a esto los líderes de los soldados ordenan una pausa, así que empiezan a crear campamentos y bases, mientras consiguen recursos básicos, no hay que olvidar ese viejo dicho. Un buen soldado, jamás se rendirá. Pero si se cansara. Por parte de Equestria, la producción se había incrementado mucho, pero no era suficiente, no podían mandar a los ponis al frente sin equipo, ellos no tenían nada de entrenamiento, sería una muerte casi segura. Los primeros reclutas, apenas sabían cómo sostener un rifle, pero no quedaba más opción, y gracias a todos sus medios de transporte, lograron avanzar en una semana lo que las cebras demoraban un mes. Tercer mes, las cebras ya habían conseguido recursos suficientes para poder avanzar, y una gran cantidad de soldados habían empezado a llegar desde las islas. Por parte de Equestria los, entre comillas, soldados, ya llevaban un tiempo preparándose para la invasión cebras, tomaron posición en los lugares importantes, y dijeron, si quieren venir que vengan, les presentaremos batalla.
Recién ahora las primeras peleas comenzaron, y los ponis aguantaban a duras penas, todos tenían miedo, mala puntería, y si se les terminaban las balas, estaban muertos. Podemos asumir que lograron parar el avance por algunos días gracias a sus armas, su artillería, sus voladores, y demás, pero cuando los suministros se retrasaban, las cebras ganaban. Cuando resultaban heridos y no tenían medicamentos, los ponis debían retirarse. Cuando morían, los ponis no tenían refuerzos que tomen su lugar, pero las cebras, cuando sufrían heridas, las sacaban del campo de batalla. Cuando moría una, dos cebras la reemplazaban. Cuando no tenían balas, se abrían paso dando patadas. La cosa se tornó muy mal para los ponis. Cuarto mes, las cebras venían ganando 9 de cada 10 batallas, los ponis finalmente tenían sus primeros grupos de soldados con entrenamiento completo, y comenzaron a mandarlos al frente. Los escasos ponis voluntarios que ya estaban ahí, finalmente pudieron tener un descanso, al menos los que sobrevivieron. Algunos seguramente hubieran querido volver al frente, otros volver al campo de entrenamiento para poder volverse más fuertes y compartir su experiencia sobre el enemigo, otros se irían para no volver, pero los que se quedarán serían de gran utilidad para el resto. A mediados de mes las cebras se darían cuenta de que los ponis ya no eran tan débiles como antes, todavía eran ellas las más fuertes, pero sabían que no debían confiarse, así que aprovecharon a atacar lo más posible mientras sus rivales aún tuvieran problemas para acomodarse a la guerra. Así que sus líderes ordenarían un ataque inmediato con todo lo que tenían a mano. Quinto mes, las cebras habían ganado un gran terreno ecuestriano, y ya habían llegado a una parte de Ecuestria rica en piedras mágicas y diamantes, así que mientras sus soldados peleaban, sus trabajadores conseguían todos los minerales que pudieran. Recordemos que más piedras mágicas les significaba más armas al ejército cebra, ya que sus rifles eran una combinación de arma de fuego, con magia. Mientras tanto los ponis estaban recibiendo refuerzos, ya que el segundo grupo de soldados entrenados estaba listo. Lamentablemente muchos de sus soldados tuvieron que retirarse, para poder empacar el invierno, mayormente los pegasos. Recordemos que en este mundo, el invierno no ocurre solo. Así que, si estabas pensando que a las cebras les podría pasar lo mismo que a los alemanes cuando trataron de tomar Moscú, bueno, te aviso desde ya que eso no va a pasar. Los ponis en el frente no iban a dejar de pelear para traer el invierno. Los ponis se retiraron un poco, y ordenaron a los civiles que evacuaran. Las cebras viendo esto aprovecharon y siguieron avanzando, mientras los ponis preparaban una trampa. Sexto mes, las cebras siguieron avanzando y tomando algunas ciudades. Los ponis parecían dejar de pelear, hasta que de la nada, los ponis atacaron por todas partes, y las cebras ahora habían perdido la ventaja. Durante todos estos meses los ponis entrenaron soldados, finalmente ya contaban con un ejército en condiciones, tenían fábricas en condiciones, más vehículos, volvieron a tener pegasos disponibles, y sobre todo tenían mejores medios de comunicación, permitiéndoles llevar un ataque parejo sobre las cebras. En una guerra como en épocas medievales, las cebras habrían ganado. En una guerra como la Primera Guerra Mundial, las cebras habrían ganado. En una guerra como la Guerra de Vietnam, las cebras habrían ganado. Pero en esta guerra, una guerra similar a la Segunda Guerra Mundial, la munición, artillería, vehículos pesados, vehículos aéreos, y demás, eran las que tenían las de ganar, y todas esas cosas los ponis las tenían, y las cebras no. Al principio del conflicto las cebras tenían todas las de ganar, pero por problemas para adaptarse al territorio ajeno, problemas de comunicación, y sobre todo, falta de medios de transporte, los ponis terminaron logrando armar una buena defensa. Ahora cierro paréntesis, y aclaro, no voy a estar contando mes por mes durante todo el video, porque son 20 años, porque no hay tantos eventos relevantes y sobre todo porque no hay muchos datos sobre la guerra. Es más, todo lo que les conté recién, yo elaboré eso basándome en la información sobre el inicio de la guerra, en la lógica de la serie, y en mis propios conocimientos bélicos. Ahora voy a dar un gran salto en el tiempo, y aclaro, puede que cometa algún error a la hora de decir las fechas de los sucesos, pero eso no es relevante para comprender el porqué de los sucesos. 15 años después, durante este tiempo, Ecuestria recuperó el terreno perdido y conquistó bastante del territorio cebra que estaba conectado con Ecuestria, posiblemente consiguiendo acceso a una gran reserva de carbón, mientras también empezaban a contar con nuevas fuentes de energía alternativas, así que los ponis contaban con una superproducción de recursos para la guerra, aunque también hubieron varios intentos exitosos de sabotaje por parte de las cebras durante muchos años, hasta que pudieron crear sistemas de seguridad efectivos.
Además podemos asumir que hubieron varios intentos de llevar a cabo un desembarco por parte de ambas potencias, pero ninguno contaba con lo necesario para llevar esto a cabo. Pinkie Pie termina teniendo control total sobre la policía y crea una gran red en contra del espionaje. También durante este tiempo Rainbow Dash había creado a los Shadowballs, una unidad de voladores de élite expertos en la lucha aérea. Las armas de los ponis también habían mejorado bastante, al igual que sus vehículos. Al comienzo de la guerra solo tenían algunos zeppelines que no eran muy efectivos para pelear, ahora contaban con helicópteros, aviones, y gigantescas bases aéreas. Lamentablemente todavía tenían pésimos uniformes de tela y algodón, y creo que eso es todo. Sigamos adelante con la historia. Año 16, aproximadamente. Se está llevando a cabo una batalla en Stalingrad, que no sé dónde quede, pero asumo que será por esta zona. La batalla es ganada por los ponis, pero entonces llega el Ministerio de Paz junto con su líder Florerjay, viendo todos los heridos, da la orden, y se lleva a cabo la primera prueba de un mega hechizo para sanar a los heridos. Es un éxito, pero termina curando tanto ponis como cebras y la batalla comienza de nuevo. Año 17. Luego de una batalla, la princesa Celestia intenta un tratado de paz con algunos diplomáticos del Imperio Zebra, pero el intento de conversaciones de paz entre la princesa Celestia y los diplomáticos Zebra sale mal, lo que lleva a un intento de asesinato de Celestia. Pero Big Mac recibe la bala, dando su vida para salvar a la princesa. De esa forma se convierte en un héroe de guerra. Rarity entra en posesión del libro negro, y sugiere la creación de una armadura empoderada por el alma, pero es convencida de no hacerlo por Apeliac, ya que el sacrificio es demasiado alto. Tiempo después, mientras Rarity estaba en su oficina del ministerio, una cebra con una capa de invisibilidad se escabulló e intentó matarla, pero ella reacciona a tiempo y así captura al asesino cebra y a su capa de invisibilidad. Por lo tanto, ya cuentan con una muestra de la tecnología de camuflaje de las cebras, y a pesar de que no pudieran crear un hechizo, se logró desarrollar la tecnología Stealth Boot, un aparato que permitía volver invisible al usuario por un corto periodo de tiempo. Pero Twilight, viendo que su ministerio no lograba igualar los hechizos de invisibilidad, opta por otra estrategia. Ella comienza un nuevo proyecto. El Imp, poción de metamorfosis impulsada, para transformar ponis en alicornios. Debido a esto, a los perros Diamante del Valle Espléndido, se les confiscó su hogar para poder crear la instalación de Maripony, y se pueda crear el Imp. Las Curie Mark Crusaders fundan una compañía llamada Stalbert Tech, y Scuttle West puesta como la directora de la compañía, debido a que ella era una pony de negocios exitosa. De esta forma su nueva empresa comienza la construcción de los refugios llamados, los establos. Al final, se construyen 101 establos. Luna en sus tiempos de Nightmare Moon, había usado una armadura hecha con el metal de un meteorito. Ese metal fue el más fuerte del mundo, y pensó que podría usarlo para crear una armadura para los soldados. El problema es que no habían caído más meteoritos con ese metal, y no sabían si podría caer más. Tampoco podían hacerlo artificialmente porque la armadura de Nightmare Moon desapareció y no tenían ninguna muestra del metal. Luna pensó que las cebras podrían tener un mayor conocimiento sobre el tema de los meteoritos y cometas, así que decidió mandar a su propia astrónoma, Midnight Shower, a Zebratown, una aldea que se ubicaba debajo de Canterlot. Su misión, investigar el folclore local, ganar su confianza, que le digan lo que sepan. Midnight estuvo allí durante un mes, relacionándose con las cebras, con algunos inconvenientes, ya que no era la más amistosa, y a las cebras no les gustaba hablar mucho sobre esos temas, pero al final de todo, en sus últimos días terminó encontrando una pieza de la armadura de Nightmare Moon, pero cuando planeó devolverla a Luna, los habitantes del pueblo se enfurecieron por eso, así que terminan linchándola, y después, la acabaron colgando. Tiempo después de la muerte de Big Mac, los jardines de Equestria son creados por Twilight dentro de la cueva de Spike, impulsado por los elementos de la armonía, pero claro, nadie aparte de ellos dos sabía sobre esto, y esto estaba diseñado para arreglar los desastres de Equestria, como la tierra irradiada en el caso de un conflicto nuclear o los bosques destrozados por las batallas. Esto lo aclaro antes de que alguien pregunte por qué no usaron la máquina antes. Esta máquina no iba a solucionar el tema de los recursos, aparte de que solo iba a afectar a Equestria. La máquina no le haría nada a las cebras. Año 18. Un año después de la muerte de su hermano, luego de que Apeliac le vendiera la granja de su familia a Stalbert Tech, y financiara su proyecto de crear una buena armadura para los soldados. Apeliac funda a los Steel Rangers, y Steel Hoof es el primero.
Cuando los estrenó Apeliac sabía que eran muy caras para producirlas en masa, así que ella quería que las pocas que se empezaran a hacer fueran enviadas a lugares donde la población más las necesite. Ella básicamente quería que los Steel Rangers protejan a los civiles. Pero sus planes fueron arruinados, porque las armaduras al ser muy costosas apenas eran producidas, o sea no tenían ni un cuarto de la pequeña producción que Apeliac esperaba, y las pocas que hubo las destinaron al combate en el frente. Luego de aproximadamente 1 año y medio el establo número 2 fue construido bajo la que alguna vez fue la granja de Apeliac. Rarity, luego de haber descartado la idea de usar el libro negro, termina creando la armadura Pegaso que todos conocemos, y esa es la última vez que las Main Six estuvieron todas juntas. Según lo planeado por ciertos ejecutivos de su ministerio, Apeliac resulta herida en un intento de asesinato que involucra un ascensor defectuoso. El Pegaso que fue responsable de alterar el elevador, al final termina siendo encontrado por Apple Snack, y él lo ejecuta personalmente. Después de eso, hace que su muerte parezca un accidente. El mismo día del casi asesinato de Apeliac, Florerjay pasa de contrabando tecnología de megahechizos a las cebras en un intento por hacer las paces. Al enterarse de esto, Rainbow Dash la condena como una traidora. Con sus amigas desmoronándose, Rarity planea una forma de mantener a sus amigas juntas. Comienza a planear su proyecto de las estatuillas. Secora se convierte en un agente doble para ayudar a eliminar a los simpatizantes de las cebras. Rainbow y Pinkie la capturan y fingen que la condenan a ir a prisión frente a un montón de periodistas, pero cuando la suben al vagón que tenía que llevarla a prisión, el vagón explota. Obviamente esto fue premeditado por Secora y sus dos amigas para hacer creer a los espías cebras y a los ponis que Secora había muerto. Solo Rainbow y Pinkie saben la verdad. Se produce una batalla sobre Orpington que involucra a un dragón, lo cual le hace notar a los ponis que la participación de los Pegasos es insuficiente y necesitan más voluntarios, aunque claro, esto era debido a que los Pegasos debían controlar el clima y eso hacía que no pudieran participar tantos en la guerra. Gracias a eso Rainbow Dash y Apple Loom le proponen el proyecto Pegaso Sol o a la Princesa Luna y ella lo aprueba. Por cierto, si no sabes cuál es el proyecto del Pegaso Solo, mírate este video y ya de paso dame un me gusta. Volviendo al tema, mientras Rainbow intentaba que los Pegasos participaran más en la guerra, la comunidad de Pegasos comienza a mostrar desdén hacia el esfuerzo bélico. Este sería el principio del proyecto del enclave. Año 19. El proyecto del Pegaso Solo se construye en Old Olney, acompañado de muchas torres en Equestria. Este proyecto sigue siendo un proyecto secreto y sigue siendo un misterio para los civiles y la mayoría de los soldados. La creación de Limp, o sea el proyecto para crear alicornias, es un proceso largo y difícil, con muchos lotes de la fórmula que se tiran y se tiran en las cavernas debajo del Valle Espléndido. Sin embargo, la fórmula inestable devora los barriles en los que se colocan y resulta letal para cualquiera que la toque. Acá ocurrió una pequeña tragedia, y PHP, una trabajadora, fue víctima de la fórmula, convirtiéndose en una abominación mutante que al final tuvo que ser disecada viva por su mejor amiga Sunny Dice en el hospital. Año 20. Skutago activa los establos de Manhattan para comprobar que funcionen adecuadamente. En la última fiesta de Pinkie, Twilight se entera de la adicción de Pinkie y se pelea con Pinkie diciéndole que no quiere volverla a ver hasta que deje esas porquerías. Aclaración para los que no han jugado Fallout: en el juego las drogas te incrementan ciertas habilidades por un tiempo, pero te terminan volviendo adicto a esta sustancia, hasta que un médico te cure de la adicción. En Fallout Equestria esto también pasa. Las mentitas para fiesta al principio le mejoraron el sentido Pinkie, pero luego la volvieron una adicta que debe tomar esas porquerías constantemente para poder mantenerse cuerda y en pie. Rarity sigue adelante con su proyecto de las estatuillas, destrozando su propia alma en 43 pedazos. 42 se colocan en las estatuillas, para repartirles un juego completo a cada una de sus amigas, y el último pedazo permanece con Rarity. El mega hechizo, Celestia One con energía solar está construido en la Torre Temponi. Este fue el más devastador de todos los que se crearon. Spike se queda dormido en su cueva después de una pelea con Twilight. Al final de todo, Pinkie promete dejar las drogas, pero por peleas con sus amigas termina cayendo. Con su mente en el efecto de las mentitas, su Pinkie sentido le avisa que algo va a caer. Ese algo eran las primeras bombas de mega hechizos. Y ese fue el comienzo del último día.
No te pierdas la tercera parte donde hablaré más detalladamente sobre el último día, y haré un mayor análisis de quién tenía más posibilidades de ganar este conflicto. Ahora me voy, pero jamás olvides que la amistad no cambia nunca.